Hola para todos, los saludamos desde su tienda Solre. El día de hoy vamos a ver la diferencia de funcionamiento entre un termostato normalmente cerrado y un termostato normalmente abierto. Recuerden que en nuestra tienda encuentran termostatos normalmente cerrados y abiertos desde temperaturas que van de 20 grados hasta 300 grados. Dicho esto, ahora sí vamos a ver cómo funciona. Vamos a iniciar viendo el funcionamiento del termostato normalmente cerrado. Como vemos, en este caso el termostato cuenta con un anillo de acá de fijación que es móvil. Este se utiliza para, por medio de dos tornillos, fijar el termostato a la superficie a la que le queremos monitorear la temperatura. Y estos de acá atrás son los terminales para hacer la instalación eléctrica. En este caso, este termostato es de 60 grados. ¿Sí? 60 grados es la temperatura de activación. Entonces vamos a verlo funcionando. Ahora, para ver el funcionamiento del termostato, tenemos por acá este bombillo que es de 3 vatios de potencia. Tenemos acá instalado, está conectado a la red eléctrica a 120 voltios AC. No tenemos el circuito cerrado, sino que simplemente pusimos estos terminales para poder mm, colocar el termostato, los terminales del termostato. Pero como vemos, si cerramos el circuito, el bombillo se enciende y funciona normalmente. En este lado de acá tenemos ya el termostato instalado con tornillos, ¿sí? Lo instalamos en esta superficie metálica que simularía la superficie a la cual le queremos monitorear la temperatura. Puede ser la superficie metálica de una sanduchera, de una parrilla, una guaflera o de un contenedor con agua, como sería el caso de un dispensador de agua, el cual queremos que el agua se mantenga a cierta temperatura. Acá tenemos los terminales en los cuales haríamos la conexión eléctrica. Acá tenemos un termopar, ¿sí? Que está acá insertado entre el termostato y la superficie. Este termoparo, sensor de temperatura, nos va a permitir medir la temperatura en la que está la superficie por medio del multímetro. Vamos a terminar de instalar el termostato. En este caso, como es un termostato que funciona a 60 grados centígrados y es normalmente cerrado, cuando la temperatura a la que está el termostato, que en este caso la podemos chequear acá con el multímetro, podemos ver que es de 26 grados. Como esta temperatura es inferior a la temperatura de activación de ese termostato que dijimos que era de 60 grados, el termostato en ese caso permanece normalmente cerrado, como su nombre lo indica. ¿Y esto qué quiere decir? Que permite el flujo de corriente a través de él, lo que hace que el bombillo funcione. Lo que vamos a hacer para mirar su correcto funcionamiento es por medio de este encendedor empezar a aumentar la temperatura o calentar esta superficie hasta que alcance los 60 grados, temperatura a la cual el termostato se debe abrir y debe impedir que siga circulando corriente a través de él, lo cual lo vemos o se manifestará porque el bombillo se nos apagará. Antes de hacer eso, bueno, vamos a acomodar un poco mejor este multímetro para que puedan ir viendo la temperatura. Cayó. Creo que ahí se ve un poco mejor. Vamos a ir calentando. Bueno, vamos a correr un poco el bombillo más para allá para que se vea bien temperatura y vamos a ir calentando con el encendedor la superficie. Vemos que la temperatura se va incrementando, 48 grados. Vamos a calentarlo un poco más. 55, 57, ya estamos cerca a la temperatura de activación del termostato. Vamos a calentarlo un poco más. 61, 67, ya debería estar alcanzando la temperatura en la cual se debe activar. Cuando él se activa, vamos a escuchar un clic, que significa que abre el circuito y se debería apagar el bombillo. Vamos
a calentarlo un poco más. Como vemos, ahí se activó, escuchamos el clic y el bombillo se apaga porque el termostato abrió y ya no permite el flujo de corriente. Como vemos, está alrededor de una temperatura de 67 grados, está un poco ya caliente la superficie. Estos termostatos son de reset automático. Esto quiere decir que cuando la temperatura empiece a disminuir, como lo está haciendo en este momento, exactamente la temperatura de reset es 15 grados por debajo. Como este termostato, su temperatura de activación es de 60 grados, 60 menos 15 nos da 45 grados. Esto quiere decir que cuando este termostato llegue nuevamente a una temperatura cercana a los 45 grados, se va a resetear. ¿Esto qué quiere decir? Que vuelve y pasa a un estado cerrado, ¿sí? Y vuelve y nos permite el flujo de corriente, lo que veremos que active nuevamente o se encienda el bombillo y iniciaría nuevamente el ciclo. ¿Sí? Es decir, que vuelve y se cierra y si volvemos y lo calentamos llega a los 60 grados y volvería a abrir el circuito. Digamos que nos permitiría hacer un control, o en teoría de control esto se llama un control on-off de la variable que estaríamos monitoreando en este caso, que es la temperatura de esta superficie. Como vemos, alrededor de 47 grados, 46, volvió y se cerró automáticamente el circuito y nos permite el flujo de corriente. Este en grandes rasgos es el funcionamiento del termostato normalmente cerrado. ¿Sí? Acá pueden ver una gráfica con el esquema de funcionamiento. Ahora vamos a parar el video acá y vamos a ver el mismo funcionamiento, pero para el caso del termostato normalmente abierto, que es el que tenemos por este lado de acá. Listo. Entonces voy a cortar el video, lo voy a instalar acá y vamos a ver cómo es el comportamiento. Bueno, ahora tenemos por acá ya instalado el termostato normalmente abierto, ya lo fijamos a la superficie. Acá tenemos nuevamente el termopar con el que vamos a medir la temperatura. Vamos a hacer la conexión. ¿Sí? En este caso, como vemos, el bombillo no se enciende. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, este termostato es normalmente abierto, lo que quiere decir que cuando la temperatura que está sensando el termostato, en este caso de 29 grados, es inferior a la temperatura de activación del termostato, que también es de 60 grados, como el anterior, solo que este es normalmente abierto. Como 29 grados es menor a los 60 grados que la temperatura de activación, el termostato permanece en un estado normalmente abierto, es decir, que impide el flujo de corriente a través del circuito. ¿Sí? En este caso, los termostatos que son normalmente abiertos por lo general se emplean, ¿sí? Como vimos, los normalmente cerrados normalmente se emplean para procesos de calentamiento, los que son normalmente abiertos se emplean por lo general para procesos de ventilación, es decir, que cuando el termostato alcance la temperatura de activación, por lo general activen algún sistema de ventilación o algún ventilador para controlar la temperatura. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, tenemos 28 grados, vamos con el encendedor, comenzar a calentar la superficie un poco, vemos que se empieza a incrementar la temperatura, 47 grados. Cuando la temperatura llegue alrededor de los 60 grados, se supone que el termostato debe cambiar de estado y en este caso debe cerrar el circuito, lo que hace que haya flujo de corriente y se active el bombillo. Vamos a calentarlo un poco más, ya estamos cerca de la temperatura, debería estar por activarse. De igual forma, digamos que no se activa a los 60 porque hay un espacio, digamos, de aire entre la superficie y el termostato, lo que impide que la transferencia de calor pues sea perfecta o adecuada entre las dos superficies. 66 grados alrededor y vemos que cliqueó y cerró el circuito, lo que hace que haya flujo de corriente y se active el bombillo. En este caso, como ya lo mencionamos, estos termostatos son de reset
de reset automático, lo que quiere decir que cuando la temperatura empiece a disminuir y la temperatura alcance los 45 grados, se va a resetear el termostato y va a pasar a su estado normal, que es normalmente abierto, es decir, va a abrir el circuito y va a impedir el flujo de corriente, lo que va a hacer que el bombillo se nos apague. Entonces, como vemos, el funcionamiento es casi que opuesto al que vimos anteriormente, que era normalmente cerrado. Vamos a esperar un poco más, estamos alrededor de 52 grados, como vemos, 51 grados aproximadamente. Como les indico, acá la instalación no está muy bien hecha, ¿sí? Porque lo ideal es entre las dos superficies para garantizar que haya una buena mm, transferencia de calor entre la superficie y la superficie del termostato. Se debe instalar bastante pasta térmica. Esto tiene una excelente conductividad, ¿sí? Y esto lo que hace es que mejora la transferencia de calor entre la superficie del termostato y la superficie que estamos monitoreando e impide que, digamos, que se haya disipación de calor a través del aire que quedaría entre las dos superficies si no se instala pasta térmica. En este caso, pues no se untó poca pasta térmica, pero lo ideal es rellenar todos esos espacios de aire entre las dos superficies con pasta para garantizar que la transferencia sea adecuada y que no tengamos, digamos, diferencias de temperatura entre la superficie y la superficie del termostato. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Estas son las principales diferencias. Muy importante que tengan en cuenta esto porque digamos que en apariencia, sí, o a simple vista, el termostato normalmente cerrado y normalmente abierto son similares, pero su funcionamiento, como vimos, es totalmente diferente y sus aplicaciones son diferentes. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes.